Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. ¿Es realmente posible para un cristiano no inquietarse por nada? ¿O acaso Dios no sabe o no tiene conciencia de lo que necesitamos? Es cierto que Dios sabe absolutamente todo lo que necesitamos, pero es imperioso que el creyente tenga conciencia de esta necesidad. Seguimos con nuestra serie 9 necesidades imperiosas del creyente. El tema de hoy en nuestro estudio bíblico, la necesidad del creyente de servir a Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta noche de estudio bíblico. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué. Libro de Josué, vamos a leer del capítulo 24, los versos del 14 al 16. Libro de Josué, capítulo 24, versos del 14 al 16. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Oh Padre bendito, tú eres el creador de los cielos y de la tierra, majestuoso, potente Dios. Señor, eres el único Dios, verdadero, fiel. Oh Señor, y entre tanta majestuosidad, te has dignado a vernos a nosotros con ojos de misericordia. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no servirte, Señor? Te damos las gracias porque has permitido que estemos hoy reunidos en este día. Señor, queremos aprender más de tu palabra. Queremos que tu palabra nos llene, que nos refresque nuestra vida, Señor. Padre eterno, queremos que te reveles hoy en este día ante nosotros por medio de tu palabra, por medio de la enseñanza bíblica, para que todo lo que hoy aprendamos quede grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, y que lo podamos poner por obra. Señor, ayúdanos en este momento a poder discernir tu palabra, escuchar tu voz. Te lo rogamos, Padre bendito, en el santo y precioso nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la palabra siervo, como vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tiene una connotación interesante que todo seguidor de Cristo, hijo de Dios, debe estudiar y estudiarla a fondo, saber qué significa verdaderamente esta palabra, siervo. Miren, es interesante ver que personas santas, como las cataloga la Biblia, se han llamado a sí mismos siervos. Miren, se han llamado siervos. Veamos lo que nos dice la palabra. Primer libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3 y el verso 9 y 10. Y dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás:
habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Fíjense, este muchacho en ese tiempo llegó a ser el gran profeta de Israel y asimismo se llamaba siervo. Habla, porque tu siervo escucha. Otro ejemplo, hablemos de Simeón. Vamos al Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, vamos a leer del verso 2, del capítulo 2, el verso 29. Lucas, capítulo 2 y verso 29. Miren. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Por qué? Simeón era una persona a quien el Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le había dicho que no vería muerte hasta que antes viera al ungido del Señor. Y este hombre esperaba día tras día, esperando ver al ungido del Señor. Cuando llevan a Jesús al templo, recién nacido, entonces en ese momento Él lo ve y puede exclamar estas palabras que dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Fíjense, a tu siervo. Otro ejemplo, hablemos de María, la madre de Jesús. Ahí mismo el Evangelio de Lucas, el capítulo 1 y el verso 38. Miren lo que nos dice. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miren, una vez que el ángel le había dado la noticia de que iba a concebir por intermedio del Espíritu Santo, de que este niño no iba a ser igual a los otros. Una vez que el ángel dio todo el mensaje que tenía que darle a María, María lo único que dijo fueron estas palabras. He aquí la sierva del Señor, hágase conforme conmigo, conforme a tu voluntad. Entonces, nosotros podemos ver que estos hombres y mujeres santas, santos en el sentido de que vivían en santidad, a eso me refiero, personas que vivían en santidad delante de Dios, se llamaban a sí mismos siervos. ¿Y cómo no hablar entonces del apóstol Pablo? Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta que le dirige a Tito. Tito, capítulo 1 y verso 1. Miren, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pero Pablo se llama a sí mismo siervo de Dios. Estos grandes hombres que vivían en santidad se llaman siervos de Dios. Pero Dios también llama al pueblo de Israel como su siervo, ¿sí? A todo el pueblo de Israel como su siervo. Y le da ciertas características y ciertos mandamientos que debe cumplir como un siervo. Miren, y de esto lo detalla toda la Biblia. Pero donde nosotros podemos ver más este mensaje es en el libro del profeta Isaías. Vamos a ver el libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 41, el verso 8. Pero tú, Israel, fíjense, el Señor está hablando. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Israel, siervo mío eres, dice el Señor.
Ahí mismo en el libro de Isaías, el capítulo 42 y el verso 1. He aquí mi siervo, fíjense, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. En este capítulo, Dios escoge a su siervo, que es Israel, todo el pueblo. Y en el Antiguo Testamento, cuando se daba esta unción, se empoderaba a la persona para que haga algún tipo de trabajo específico. Y eso es lo que el Señor le encomienda a su pueblo Israel. ¿Cuál era el trabajo específico? Él traerá justicia a las naciones. Y hay algo muy importante que debemos ver aquí, que el Señor a sus siervos, a los que cataloga como siervos suyos, no los abandona. Miren, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a las personas que escoge, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces vemos que en la Biblia el Señor también llama a Israel como su siervo. Ahí mismo el capítulo 49 de Isaías, miren lo que nos dice. 49, capítulo 49 de Isaías y el verso 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Mi siervo eres, Israel. Fíjense, ya nosotros vemos que en este momento se refería al remanente de Israel, un remanente escogido, purificado. Por eso dice y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Entonces, podemos ver eso, la palabra, la connotación de la palabra siervo. Creo que podemos también ver que Dios llama siervo al hombre en un sentido general también. Lo puede llamar así. Miren, hay dos ejemplos claros en la Biblia que los podemos ver. Vamos al libro de Job. Libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, verso 7. 42 y el verso 7. Miren lo que nos dice. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Nosotros vimos o sabemos que cuando Job tuvo todo este tipo de percances en los cuales perdió todo, familia, todos sus bienes, inclusive hasta su salud, se acercaron tres amigos de Job que quizás en vez de alentarlo, prácticamente como que lo hundían más, diciéndole, Job, confiesa, debes tener algún pecado, no puedes recibir tanto castigo si es que no tienes algún tipo de pecado oculto. Pero ya cuando Job se dio cuenta de que el Señor es el sustentador, de que el Señor es soberano, Job puede llegar a entender todo lo que le pasó. Pero el Señor no queda contento con eso. Dios le dice a Job cuando le habla, y le dice a Elifaz el temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. Fíjense, no ha hablado del Señor lo recto, como mi siervo Job. Entonces el Señor puede llamar también siervo, no necesariamente a hombres que vivan una vida de santidad en el sentido de ser profetas o llevar un comunicado como tal. Todos debemos vivir en santidad, esa es una gran verdad. Pero este hombre, Job, que era siervo de Dios porque él lo había visto así, porque Job servía con sus bienes, con su vida
al Señor. Fíjense, entonces los otros, ¿quién sabe qué es lo que le decían? ¿Qué hablaban acerca del Señor? Mi ira se ha encendido contra ti porque no has hablado de mí lo recto, como lo hizo mi siervo Job. Y vemos también que el Señor puede llamar, como les decía, siervo a ciertas personas, dependiendo de qué es lo que Él quiere dar a entender. Miren en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 27 y el verso 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Fíjense, el Señor puede llamar a cualquier persona, a cualquier ser humano, puede llamarle mi siervo, pero no creo que lo hace porque quiere o esporádicamente. Yo creo que ve la vida de la persona para poder referirse a Él como un siervo. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de emular de estos hombres. Nosotros tenemos que llegar a eso, a que el Señor nos considere como sus siervos, personas que le servimos a Él. Fíjense, los cristianos también somos siervos de Jesucristo. Eso es una verdad innegable. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Quién más que el apóstol Pablo para poder hablar de esto? En la primera carta que dirige a los hermanos en Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 4 y el verso 1. Dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Fíjense, tengamos a los hombres como servidores de Cristo. Ahí mismo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 7 y el verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo del pecado, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Fíjense, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Liberto, o sea, ya es libre por causa del Señor. El Señor lo libertó. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, tanto o sea como esclavo o siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea, toda persona. El que fue llamado siendo esclavo, esclavo del pecado, o el que fue llamado siendo libre, una persona que vivía relativamente como una persona justa. Cualquiera de los dos, en Cristo es llamado esclavo. Fíjense, es llamado esclavo. ¿Pero esclavo de quién? De Cristo. Antes eran esclavos del pecado, ahora son esclavos de Cristo. La carta a los Colosenses que dirige el apóstol Pablo, capítulo 3 y el verso 24. Sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia de la vida eterna, porque a Cristo el Señor servís. Fíjense, somos servidores de Cristo. Ahí mismo, carta a los Colosenses, capítulo 4 y el verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Fíjense, ya Pablo estaba diciendo que Epafras era un siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pero también esta persona era un siervo de Cristo. Y por último vamos a ver la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el verso 1. Miren,
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué quiere decir aquí? Que Pedro, siendo siervo de Jesucristo, tenía una fe preciosa. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de alcanzar cuando somos siervos del Señor Jesucristo. Esa es la importancia de considerarnos o de alcanzar esa meta de ser siervos del Señor Jesucristo. Ponernos ese objetivo en nuestra vida, ser siervos del Señor Jesucristo para alcanzar esa fe preciosa que tenían los apóstoles, que tenían los seguidores de Cristo en la iglesia primitiva, por la cual ellos luchaban y no les importaba ni siquiera su propia vida, porque sabían que la herencia ya la tenían ganada con el Señor Jesucristo en los cielos. Asimismo, como les decía, el apóstol Pablo es llamado un servidor de Cristo. Él siempre hacía notar eso. Él siempre, cuando dirigía sus cartas, ponía este tipo de saludo o ponía ese tipo de título en todas las cartas: Pablo, servidor de Jesucristo. Algunas citas en el Nuevo Testamento nos confirman esta verdad. Miren, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y el verso 19. Miren lo que nos dice. Verso 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí Pablo se estaba despidiendo de la isla de Mileto. Ya se estaba despidiendo de ese lugar. ¿Para qué? Para seguir hacia Roma. Iba directo en un viaje que iba a Jerusalén y después pues iba hacia la ciudad de Roma. Entonces miren, aquí se estaba despidiendo y decía, enviando, desde el capítulo 17, enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. A pesar de eso, Pablo servía a Jesucristo. Esa es la importancia que debemos ver en ser siervos de Jesucristo. Nosotros debemos servir al Señor Jesucristo a pesar de todo tipo de problemas que puedan generar el hecho de demostrar nuestra fe. Tenemos una ganancia, tenemos ya una herencia ganada. No debe darnos temor ni vergüenza sufrir por el Señor Jesucristo. Eso lo hace un siervo. En Romanos, miren cómo se presenta Pablo cuando escribe esa carta a los romanos. Romanos capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, siervo de Jesucristo. Y en el verso 9 de ese mismo capítulo: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu, en mi espíritu. Fíjense, la importancia de ser considerados siervos de Dios. Y hay un último pasaje que nos dice que el apóstol Pablo se presentaba a sí mismo como un servidor de Jesucristo. Miren, en la carta a Santiago, veamos, Santiago capítulo 1 y verso 1.
Miren, aquí en cambio Santiago se presenta como servidor del Señor. Miren, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo mismo pasa en la carta de Judas. Judas también se presenta como un siervo de Dios. Estos hombres tenían una gran connotación de esta palabra. Estos hombres tenían, creo que, bien claro lo que significaba ser siervo del Señor. Siervo del Señor no lo era cualquiera en ese tiempo, porque tenía que sufrir penalidades, cárcel, hambre, como decía el apóstol Pablo, naufragios, peligro de los de su nación. Los judíos lo querían en algún momento linchar o matar. Fíjense, y así estos hombres en todas sus cartas se ponían siervos de Jesucristo y se presentaban quizás como que ese fuera su apellido. Pablo, siervo de Jesucristo. Santiago, siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Estos hombres sabían lo que significaba esa palabra y querían que los vean como tal. Entonces nosotros también debemos hacernos o presentarnos como siervos del Señor Jesucristo. Y hay algunas cosas que la Biblia habla acerca de los siervos, cómo deben ser los siervos del Señor, aquellos que quieren servir verdaderamente al Señor. Miren, nos dice la Biblia que los siervos no pueden servir a dos señores. El Evangelio de Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 16 y el verso 13. Lucas capítulo 16 y el verso 13. Miren, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, eso es algo muy cierto. Quizás las riquezas aquí se refiera a todo lo que el mundo nos ofrece. Si nosotros nos presentamos como siervos del Señor, nosotros no podemos servir también en parte a lo que el mundo nos dice y en parte a Dios. No me refiero a que uno no tenga o deje de hacer las responsabilidades que tiene en su vida secular. No, tiene que ser responsable. Lo que se refiere es que si una persona, qué sé yo, tiene algún tipo de ministerio en la iglesia, entonces muchas veces dice, no, yo voy a dejar este lado, no lo voy a hacer porque tengo que cumplir con lo otro, o se mete o dice, bueno, voy a hacer tal cosa y después adquiere otro tipo de responsabilidades seculares que no lo dejan cumplir con el servicio en la iglesia. Creo que eso está mal, porque nosotros debemos primeramente servir a nuestro Señor. Si en la iglesia nos han escogido para algún tipo de servicio, nosotros tenemos que ser el doble de responsable para poder servir primero al Señor y después a las responsabilidades que tenemos en nuestra vida secular. También nos dice que al siervo que se le dé más, se le pedirá más. Miren, ahí mismo el Evangelio de Lucas, el capítulo 12 de Lucas, y el verso 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fíjense, al siervo que se le haya confiado muchas cosas más, qué sé yo, muchos ministerios, muchas formas de ayudar en la iglesia, a ese siervo se le pedirá más, se le demandará más, porque ese servicio lo hace para el Señor. Y nosotros deberíamos sentirnos orgullosos
de que en algún momento nos tomen en cuenta para servir al Señor. Eso es algo muy bello. Y miren, Dios premia también el buen servicio. Sí, el Evangelio de Mateo, por lo general en los Evangelios podemos ver esto. Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Vamos a leer unos versos. Capítulo 25 de Mateo, los versos 21 al 23. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se podría decir que el Señor, hablando en un término contemporáneo, no se queda con el vuelto. El Señor agradece y premia el servicio de aquellas personas a las cuales se les ha confiado un trabajo. ¿Qué es lo que es un siervo? Un siervo es una persona a la cual se le ha confiado un trabajo, sea en la iglesia, sea evangelizando, en cualquier cosa, menester de la iglesia. Eso es un siervo. Inclusive nosotros, usted y yo, somos siervos del Señor porque lo que se nos ha encomendado es predicar el Evangelio. Y sobre eso el Señor nos demandará una cuenta. Y nosotros deberíamos decirle: Señor, sí, aquí estoy, tú me enviaste a predicar el Evangelio. Y este es mi fruto. Y el Señor le podrá decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Fíjense, qué importancia de eso. Por lo tanto, entonces, todo seguidor de Cristo, escúcheme bien, querido hermano, todo seguidor de Cristo debe servir al Señor, no como una obligación, sino como un deber. Ese es el deber de todo cristiano, con responsabilidad. Porque saben, ante todo esto, servir es un privilegio. Es un privilegio. Y servir, entonces, es la necesidad de todo creyente. Sí, la necesidad de todo creyente es ser un siervo de Dios y hacer las cosas que el Señor le agrada. Miren, el apóstol Pablo siempre se presentaba en sus cartas como un doulos. La palabra siervo en griego, como un doulos. Pero fíjense, fue avanzando en el tiempo, fue avanzando, y ya después no se consideraba un doulos, un siervo. Cuando escribe a Filemón una carta, ya se cataloga como un desmios, o sea, un esclavo, un prisionero. Yo creo que esa es la evolución del siervo de Dios. La evolución de nosotros debe ser siervos en este momento hasta convertirnos en esclavos del Señor Jesucristo. Porque es preferible ser esclavos de aquel que nos da una herencia prometida que ser esclavos del pecado en el cual vamos a tener como consecuencia solamente la muerte. Entonces, mis queridos hermanos, debemos orar al Señor para que nos permita servir. Es un privilegio. Usted tiene ese privilegio y es su deber. Su deber es servirlo al Señor. Y como le dije, usted puede servir al Señor también en la predicación de la palabra. Hay tantas formas en que uno puede servir al Señor para que lo cataloguen también como un siervo del Señor Jesucristo. Y entonces escuchará algún día esas palabras tan inefables y tan bellas. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Oremos. Soberano Dios,
Y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta en esta noche. Padre eterno, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? Si tú nos das esta oportunidad de ser siervos tuyos, de poder servirte a ti, servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Padre eterno, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que todos mis hermanos, que todos podamos, Padre eterno, servirte de la manera como tú quieres. Pon en nuestro corazón, Señor, ese deseo ferviente de servirte tal cual lo hizo el apóstol Pablo. Sí, de esa forma, Señor, sin temor, sin miedo a las cosas que puedan venir, a la escasez, a la enfermedad. Sí, Señor, con tal de servirte a ti. Nosotros sabemos, Padre eterno, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, tú nos añadirás todo lo que nos hace falta. Y todo nos los darás, Señor, según las riquezas que tú tienes en gloria. Padre bendito, ayúdanos. Ayúdanos a servirte. Sí, Señor, porque ese es nuestro objetivo. Servirte a ti en todo lo que podamos, en la predicación del Evangelio, para que en este tiempo que hay personas que no te conocen y están pasando aflicción, sepan que pueden encontrar paz en tu regazo. Sí, Señor, ayúdanos. Te rogamos todos estos favores, Padre bendito, porque sabemos que eres el único que puede ayudarnos, el que puede estar con nosotros en medio de la aflicción. Gracias te damos, Señor, y te rogamos que en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, nos vuelvas a reunir para seguir estudiando tu palabra. Oramos en el santo y bendito nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén.